Hola, namaste a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal YouTube para esta nueva clase desde el campo. El sol va y viene, con lo cual a veces estaré en pleno sol y a veces verás que la luz irá bajando. Si estás aquí en mi canal YouTube es que estés disfrutando gratuitamente de mis contenidos y te recuerdo que tengo una plataforma que se llama Swanland Yoga Studio donde tengo más de 500 videos. Añadimos cada semana clases de yoga, de meditación, entrevistas, guías, calendarios y más información para profundizar tu práctica. Y hoy vamos a hacer una clase de Vinyasa Express para mover el cuerpo, disfrutar del sol, de la naturaleza y conectar un poco con esta energía que a veces está un poquito tranquilita aquí en el fondo. La vamos a sacar y la vamos a despertar. Cierra los ojos un momento, que estés en el interior o en el exterior, con calor o con frío. Conectamos con el momento presente, con la temperatura, quizás con el sol contra la cara, contra el cuerpo. Y si es sol con frío también, intenta sentir estas diferencias de temperatura, en qué parte del cuerpo, respirando por la nariz y creciendo. Yo estoy en pleno otoño en Europa. El sol sale más tarde, pero hoy nos ofrece un poco de calor y por la noche hace más frío. El cuerpo poco a poco pasa al ritmo de otoño-invierno, pero disfrutando de este calor de los rayos de sol en el cuerpo. Y abro los ojos. Pies juntos, activa piernas sentadas, Ana, crece. Inhala, brazos arriba, empezamos a Surya Namaskar. Exhala, manos al suelo. Inhala, mira adelante, 2 pasos atrás, plancha. Exhala con rodillas o chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Nos quedamos 3 respiraciones en Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Mira adelante, 2 pasos entre las manos, alarga la espalda. Exhala abajo, Uttanasana. Inhala, sube, crece, palmas juntas. Exhala, Tadasana. Esta clase es una clase dinámica, siempre estaremos en movimiento. Si notas que te cuesta seguir este ritmo, he preparado otra clase muy parecida, pero más pausada. Toda la información está también en la descripción del vídeo. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos al suelo. Si practica Vinyasa, prepara tu salto. Salta atrás, plancha y puedes bajar chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha Svanasana en los empeines. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Pedalea tu perro boca abajo 4 veces. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mira adelante, salta entre las manos. Exhala, Uttanasana, te pliegas. Inhala, sube, crece. Exhala, baja los brazos. Tadasana. Tercer Surya Namaskar. Inhala. Exhala, manos al suelo. Inhala. Salta atrás. Baja. Inhala. Exhala, perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Otra vez, pedalea tu perro boca abajo. 1. 2. 3. 4, mira adelante, salta entre las manos, vuelve. Exhala, Uttanasana. Inhala, sube, crece. Exhala, Tadasana. Seguimos con una nueva secuencia
y la repetiremos 3 veces que nos va a servir de saludo al sol. Inhala, Utkatasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, pie derecho atrás, te quedas en corredor, mira adelante, low lunge. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, Palakasana plancha. Exhala, Chaturanga Dandasana. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Inhala, plancha. Exhala, Ashtanga Namaskar, rodillas, pecho, barbilla. Inhala. Exhala, perro boca abajo. Vuelve, inhala, pie derecho entre las manos. Mira adelante. Exhala, pie izquierdo, baja la cabeza. Inhala, Utkatasana. Exhala, Tadasana. Segunda, inhala, Utkatasana. Exhala, Uttanasana. Pie izquierdo atrás, low lunge, mirando delante. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, Palakasana. Exhala, Chaturanga Dandasana. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Inhala, Palakasana otra vez. Exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inhala, Bhujangasana. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Pie izquierdo entre las manos, low lunge, mira adelante. Exhala, pie derecho, baja la cabeza. Inhala, sube, crece. Perdón, Utkatasana. Y exhala, Tadasana. Vamos por la tercera vuelta. Inhala, Utkatasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, pie derecho atrás, low lunge. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, plancha, Palakasana. Exhala, baja, Chaturanga Dandasana. Inhala, Urdhva Mukha en los empeines. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, Palakasana. Exhala, rodillas, pecho, barbilla, es Ashtanga Namaskar. Inhala, desliza a Bhujangasana. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, pie derecho entre las manos, low lunge. Exhala, Uttanasana. Inhala, Utkatasana. Exhala, Tadasana. Separa los pies al ancho de las caderas, cierra los ojos un momento y exhala aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Inhala, manos a la cintura, mira arriba. Exhala, te pliegas desde la cadera, coges los dedos gordos de los pies. Inhala, mira adelante, abres el pecho. Exhala, dobla los codos y respira aquí. 3 respiraciones largas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Mira adelante, apoya las manos directamente en el suelo y vamos a saltar atrás, plancha. Inhalando, salta atrás, plancha, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha, plancha. Inhala. Exhala, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Última, inhala. Exhala. Inhala. Exhala y nos quedamos en perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana, 3 respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, 2. Inhala. Exhala. 3. Inhala, levanta la pierna derecha arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos. Si puedes, sin levantar las palmas de las manos. Low lunge, mira adelante. Otra vez, atrás. Inhala. Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Exhala, pie entre las manos. 2. Inhala. Exhala. 3. Te quedas. Sube, high lunge.
la lanza y respira 3 aquí. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Mirada hacia el horizonte. Inhala. Exhala 3. Junta las manos. Baja los brazos a la altura de los hombros. Inhala, estira la pierna delantera y brazos arriba. Exhala, dobla y baja los brazos. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Nos quedamos aquí. 3 respiraciones. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Inhala, abres al guerrero 2 y te quedas aquí, doblando bien la pierna delantera. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Apoya el antebrazo. Utthita Konasana. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Inhala, sube. Apoya la mano atrás y guerrero al revés. Inhala. Exhala 1. Inhala, mira hacia arriba. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Inhala, guerrero 2. Exhala, Utthita Konasana sin apoyar. Inhala, guerrero 2. Exhala, atrás sin apoyar. Inhala. Hacia adelante. Inhala, vuelve. Hacia atrás. Última vez, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Manos al suelo, pie atrás, plancha. Exhala, Chaturanga Dandasana. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Respira aquí. 3 respiraciones. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Inhala, levanta la pierna izquierda arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos sin levantar las palmas de las manos. Mira adelante. Low lunge. Inhala, ekapada. Exhala, pie entre las manos. Inhala. Exhala. Low lunge. Piernas fuertes. Te preparas. High lunge. Y nos quedamos. Inhala. Exhala 1. Relaja los hombros. Inhala. Exhala 2. Empuja el talón de atrás. Inhala. Exhala 3. Junta las manos, índices hacia arriba. Baja los brazos a la altura de los hombros. Inhala, estira, extiende. Exhala, baja. 1. Inhala. Exhala 2. Dobla un poquito más. Inhala. Exhala 3. Y te quedas 3 aquí. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Ombligo dentro. Inhala. Exhala 3. Apoya el talón de atrás. Abrimos a guerrero 2. Virabhadrasana 2. 3 respiraciones. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Utthita Konasana. Extensión en lateral hacia adelante. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Hacia atrás. Guerrero de paz, guerrero al revés. 3 respiraciones. Inhala. Exhala 1. Si quieres más
fuerza al nivel abdominal, no te apoyes demasiado. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Y hacemos nuestro flow. Inhala sin apoyarte. Exhala. Inhala, vuelve al centro. Exhala atrás. Inhala. Hacia adelante. Inhala. Hacia atrás. Inhala al centro, la última. Hacia adelante. Inhala. Hacia atrás. Inhala, vuelve a apoyar las dos manos en el suelo, levanta el talón de atrás y plancha Chaturanga Dandasana. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Y respira aquí, 3 respiraciones. Inhala. Exhala, 1. Inhala. Exhala, 2. Inhala. Exhala. 3. Levanta la pierna derecha arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos. Adelante las manos, quizás salen de la estería y sube como un guerrero. Traes la pierna atrás y alarga la espalda. No es un standing split. No levantamos la pierna demasiado. Y vamos a doblar la rodilla izquierda detrás de la derecha, doblando ambas piernas. Inhala, mira adelante. Exhala, dobla, intenta acercarte al suelo. Inhala, sube. Exhala, dobla. 2. Inhala, sube. Exhala. 3. Y nos sentamos para buscar la torsión. Las dos nalgas en el suelo. Ambas piernas dobladas si puedes. Si no, la pierna de abajo estirada. Inhala, estira el brazo izquierdo. Exhala, abraza tu pierna derecha. Y Ardha Matsyendrasana mirando hacia atrás. Inhala. Exhala 1. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Bien. Mira adelante. Manos en el suelo. Vamos a intentar saltar atrás. Si notas que estas repeticiones de 3 respiraciones es demasiado corto y quieres entrar más en profundidad, no dudes a probar la otra clase parecida, donde nos quedamos 5 respiraciones en cada postura. Manos al suelo, intenta saltar a plancha. Exhala, Chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, levanta la pierna izquierda arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos. ¿Listo? ¿Lista? Y vamos hacia delante y subimos la pierna atrás. Inhala aquí. Pierna de atrás paralela al suelo y caderas paralelas también. Exhala, dobla. Inhala. Exhala, dobla. 2. Inhala. Exhala, dobla. 3. Mini pausa. Y bajamos al suelo para Ardha Matsyendrasana. Inhala, crece brazo derecho. Exhala, abraza la pierna. Inhala. Exhala, miramos hacia atrás. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Mira adelante. Preparado, preparada para nuestro vinyasa. Manos al suelo. Levanto un poco la cadera y salto, ombligo dentro. Sin rebote con la espalda. Exhala, Chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Respiro aquí. Inhalo. Y exhalo por la boca. Inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala 3. Rodillas en el suelo. Te subes en las rodillas. Rodillas al ancho de las caderas. Hombros atrás y abajo. Brazos paralelos al suelo. Y metatarsos en el suelo. Vamos a trabajar el core creando una línea recta en diagonal. Inhala aquí. Exhala hacia atrás. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala.
Exhala. 3, si te quedas, inhala. Exhala 1, fuerte en las piernas, inhala. Exhala 2. Inhala. Exhala. 3, vuelve inhalando. Exhala, nos sentamos en los talones y descansamos un momento aquí o en Balasana. Inhala. Y exhala. 2 más, inhala. Exhala. Última. Inhala. Y exhalamos. Nos sentamos hacia un lado. Estiramos piernas y buscamos Paschimottanasana. Hacemos primero Dandasana, 3 respiraciones. Y luego Paschimottanasana, 3 respiraciones. Crece. Activa piernas, talones en el aire. Inhalando. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Inhala. Hacia adelante. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Quédate aquí. Si puedes, quita los brazos sin subir al tronco. Entonces no vas a tirar de los brazos. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Inhala, mira adelante. Sube los brazos. Exhala. Dobla la pierna derecha. Abre 90 grados para Janu Sirsasana. Inhala, crece. Exhala hacia adelante. Mismo trabajo. Agarra el pie. O puedes agarrar también la muñeca. Y bajamos 3 respiraciones aquí. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Quitamos las manos. Mantenemos la postura. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. Una más. Inhala. Exhala. 6. Inhala. Mira adelante. Sube. Y cambiamos. Pierna derecha se estira. Pierna izquierda se dobla. Abrimos en 90 grados. Y vamos a buscar a Janu Sirsasana. Yo con las moscas. Que hay muchas moscas aquí. Inhala. Exhala hacia adelante. Alarga la espalda, plégate desde la cadera e intenta activar core, abre el pecho y quédate 3 respiraciones. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Sin las manos, inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. Inhala, mira adelante. Sube poco a poco y exhala. Estira ambas piernas. Nos estiramos boca arriba para extensiones, cabeza en el suelo. Pies paralelos y cerca de las nalgas. Subimos las caderas, empuja el pubis hacia el cielo, camina los hombros debajo de la espalda, entrelaza los dedos de las manos para Setu Bandhasana. Mantén bien las 2 rodillas paralelas. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Un poquito más arriba. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. Inhala. Exhala. 6. Colocamos las manos a nivel del sacro. Hacemos que los antebrazos nos sirvan de pilares. Vamos a levantar una pierna, la otra. Cambiamos las manos y subimos a Shavasana.
Shavasana. Hay muchas moscas, me está costando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bajamos las piernas, los pies detrás de la cabeza, piernas estiradas si puedes. Si tocas el suelo, estira brazos para Halasana. Inhala. Exhala. 1. Inhala. Exhala. 2. Inhala. Exhala. 3. Apoya las palmas de las manos en el suelo. Vas bajando poco a poco para entrar en Matsyasana. Las manos debajo de las caderas, a nivel del sacro, brazos estirados. Abres el pecho y dejas caer la cabeza para que la coronilla toque el suelo. Y te quedas aquí, pecho abierto y respira. Levanta la cabeza, barbilla el pecho y baja espalda al suelo. Quitas las manos, lleva las rodillas al pecho. Hazte un pequeño masaje a la espalda. Deja los pies en el suelo, abre las rodillas. Hacemos unas respiraciones aquí en Supta Baddha Konasana antes de Shavasana. Respiraciones conscientes. Deja caer las rodillas hacia los lados. Conecta con tu respiración a través del movimiento de las manos. Conecta con el calor de tu cuerpo, con la temperatura ambiental. Y estiramos las piernas y los brazos para Shavasana. Como hay muchas moscas, puede ser que yo me mueva, pero intenta tú no moverte y disfrutar de este momento de relajación. Pies separados, brazos también separados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Relaja la respiración. Voy a dejar de contar. Respira con una respiración totalmente natural por la nariz e intenta no mover el cuerpo durante estos minutos. Relax.
Despertamos poco a poco, moviendo los brazos, las piernas, estira todo el cuerpo. Y buscamos la postura sentada para despedirnos. Piernas cruzadas. Alarga la espalda. Inhala. Crece brazos arriba. Exhala manos delante del pecho. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Siente la energía despierta en tu cuerpo, quizás el calor del sol si estás en el exterior. Abre los ojos. Muchas gracias por practicar conmigo en mi canal YouTube y en mi plataforma de Swanan Yoga Studio. Namaste. Ya sabes, si quieres una variante más tranquila, más pausada de esta clase, la tienes en descripción y serán posturas bastante parecidas. Hasta luego.